Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 5 del trimestre y el título de la lección es El verdadero conflicto entre los pactos. El texto base está en Romanos capítulo 8, versículos 1 al 17, que seguramente te suena porque pasamos todo un trimestre hablando sobre la epístola a los romanos. Y arrancamos con este concepto. Satanás no puede cambiar el evangelio, no puede cambiar esta realidad objetiva de que Dios nos perdona, nos reconcilia con Él, de que Él escribe su ley en nuestros corazones. Nosotros hemos aceptado su llamado por fe y obedecemos su ley también por fe. De hecho, estudiamos ya Salmo 103 y vimos que Satanás está empecinado en que nosotros no podamos ver este evangelio. Pero por otro lado también puede ser que Satanás esté muy emocionado con la idea de que aceptemos un evangelio incompleto y de esa manera creamos que estamos salvos mientras que no lo estamos. Allí es donde por ahí conviene que nosotros tratemos de entender bien a qué se refiere el Señor cuando habla de sus pactos. Algunos han hablado, como se habla de la carne y del espíritu, de que de repente hay diferencias entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, y entonces como que Dios hizo algo defectuoso y ahora, bueno, como que ya hizo la versión 2.0. Nosotros hemos visto de que eso no es así. Y ya que hablamos acerca de carne y espíritu, en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego koiné, aparecen estas dos palabras. Por un lado está sarx, que puede traducirse como carne, aunque a veces aparece como en Hechos capítulo 2, versículo 26, refiriéndose al cuerpo, o cuando nos referimos a personas, como en Mateo capítulo 24, versículo 22. Por otro lado, la palabra pneuma, que se suele traducir como espíritu, pero puede hacer referencia también a la creencia en los fantasmas que tenían algunas personas, como allí en Lucas capítulo 24, versículo 39. Puede usarse también cuando hablamos del compromiso espiritual con una persona, como está allí en Marcos capítulo 14, versículo 38, o incluso cuando hablamos acerca de los malos espíritus, aquellos demonios que Jesús y algunos expulsaron en el Nuevo Testamento. Más a menudo, pneuma se utiliza cuando nos referimos al Espíritu Santo. Pero normalmente cuando aparecen juntas estas palabras, sarx, carne, y pneuma, espíritu, y están en el mismo contexto, es un contexto, valga la redundancia, de lucha entre la carne y el espíritu. Y este es el conflicto que sí existe realmente. Por un lado, las tentaciones o las tendencias de vivir conforme a la carne, y por otro lado, la inclinación que quisiéramos tener de vivir conforme al espíritu. Esto se describe en varios textos. Se hacen estas contraposiciones, como allí en Juan capítulo 3, versículo 6, en donde se nos habla de los que, nacen conforme a la carne y aquellos que nacen de nuevo, que ya nacen en el espíritu, ¿sí? Tenés varias referencias de Pablo allí en Gálatas, en el capítulo 3, versículos 2 al 6, o en el capítulo 5, versículos 19 al 24, pero más profundamente lo encontrás allí en Romanos capítulo 8, versículos 4 al 14. Hay varias referencias, te animo a que las leas y que de esa manera puedas ver estas diferencias que hay entre vivir conforme al espíritu y vivir conforme a la carne, como vamos a ir viendo a lo largo de este resumen también. Hay una cosita interesante. La enseñanza bíblica de los pactos no se puede entender completamente si es que no nos mentalizamos de que existe esta guerra entre la carne y el espíritu. Y en esta guerra nosotros no solamente estudiamos y vemos, nosotros somos participantes. De hecho, a veces somos víctimas incluso, pero lo más común es que seamos objetivos en esta guerra que tiene un montón de batallas y que ya vamos a ir estudiando un poquito más. La guerra entre la carne y el espíritu, de la cual tanto nos habla el Nuevo Testamento, en realidad ya comenzó en el cielo, ¿sí? Cuando Lucifer se rebeló y luego se traslada a esta tierra cuando Adán cae, y de esa manera abre la puerta para que entre el pecado en nuestro mundo y también habilita ese foso que describe Salmo 103, en el cual nacemos todos los hijos de Adán, ya con esta tendencia pecaminosa, ya con este deseo continuo de hacer el mal. Ahora, este conflicto cósmico entre el diablo y Jesucristo en realidad tiene un enfoque que va directamente a nuestro corazón, o sea, el campo de batalla es nuestro corazón, porque por un lado Satanás quiere esclavizarnos en la carne y por el otro lado Jesús quiere librarnos en el espíritu. De allí que podemos decir que este conflicto, esta tensión entre el bien y el mal existe. Ahora, seas o no cristiano, seas o no una persona religiosa, es muy probable que vos notes esta tensión constantemente, incluso cuando tenés que tomar decisiones. La lucha que hay entre hacer lo bueno, lo que no solo me va a beneficiar a mí, sino que beneficia a otras personas, y la lucha también con ese deseo de no, hacer solo lo que me corresponde a mí o solo lo que me va a beneficiar a mí.
Esta lucha, este conflicto del cual estamos hablando es transgeneracional y rompe todas las barreras dispensacionales, ¿sí? Esos son términos ahí que a algunos hermanos teólogos les gusta usar. Es cierto que en el Nuevo Testamento se habla más específicamente de la lucha entre la carne y el espíritu, pero ya en el Antiguo Testamento nosotros encontramos esto. En Génesis capítulo 4 vos tenés a un Caín y a un Abel, y Caín tiene que tomar la decisión de hacer las obras de la carne o hacer las obras del espíritu, y ya sabemos cómo terminó esa historia. Ya en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, se promete un descendiente de Adán y de Eva que ganaría la guerra por todos nosotros, aunque sería herido en el camino, en el proceso. Esta guerra históricamente ya se ganó a nivel cósmico, digamos, en la cruz, cuando Cristo muere por nosotros. Su muerte reemplaza nuestra muerte, pero todavía se están librando muchas batallas al nivel del corazón. ¿Cómo te está yendo con esta batalla? ¿Quién está ganando allí? Cuando hablamos de los pactos, no debemos malinterpretar la naturaleza del conflicto que hay entre ellos, porque algunos hablan, lastimosamente hay muchos teólogos que se han confundido un poco con algunos textos y de repente te hablan de que bueno, hay un pacto allá según la carne y ese era todo muerte en el Antiguo Testamento y no, ahora es todo vida en el Nuevo Testamento. No, el problema no son los pactos en sí, el problema es la respuesta de las personas a esos pactos. Los pactos son socios del Evangelio, pero nosotros decidimos cómo respondemos o no respondemos al llamado. Y el verdadero conflicto que existe no es entre los pactos, es entre Jesús y Satanás. En este conflicto vos y yo tenemos que tomar partido por un bando. ¿De qué lado estás? Existen por lo menos dos cosas que probablemente nunca vamos a entender plenamente mientras estemos en esta tierra. Por un lado está esta naturaleza especial de Jesús, esta relación entre su divinidad y su humanidad. Y por otro lado está su muerte sustitutiva. ¿Cómo es que esta muerte influye en la legislación divina? Bueno, vamos a tener toda la eternidad seguramente para que el mismo Señor nos explique, pero mientras tanto no lo entendemos. A ver, repasemos algunas cosas. Por un lado tenés un Adán que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, este Adán que peca, que cae y que de esa manera hace que toda su descendencia caiga ya en este foso, digamos, crezca con estas características pecaminosas tan bien descritas en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 19. Jesús nació en el mismo foso, en el mismo contexto. Él podría tener las mismas excusas que vos y que yo tenemos cuando pecamos. Por otro lado, Jesús, aunque no se aisló de este conflicto cósmico, él no es que dice, no, me voy a vivir allá al medio del desierto, que allí nunca voy a ser tentado. Nada de eso. Él participó activamente de este conflicto. De hecho, él fue sin pecado, podríamos decir, desde la cuna hasta la tumba. Hay algunos textos bíblicos que nos ayudan a entender un poquito cómo todo esto de Jesús se relaciona con nuestra propia experiencia. Yo los anoté, te los voy a leer porque la verdad que son varios y como que no me da mucho la memoria. Hebreos capítulo 2, versículo 17 se nos dice allí que Él fue hecho semejante en todo a nosotros prácticamente. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice que Él vino a este mundo en semejanza de carne de pecado, o sea, con esas debilidades físicas que vos y yo podríamos llegar a experimentar. Hebreos 4:15 se nos dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Romanos 8:3 nuevamente también nos explica que es esa vida sin pecado de Él la que condena al mismísimo pecado, como que le da el sello de no, esto no sirve y hay que desecharlo. Romanos 8:4 por su lado ya nos muestra que todo esto lo hizo Jesús para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Mientras que, volviendo a Hebreos 4:15, nos encontramos de que Él, como pasó por toda esta situación que tiene que ver con el conflicto, sabe lo que pasamos nosotros y puede compadecerse de nosotros. Salmo 103, versículo 4 nos recuerda que Él sabe de qué estamos hechos. Inclusive Él nos mira y dice, no, yo sé que ustedes son polvo, no tanto como despectivamente, sino como viendo nuestras limitaciones. Hebreos 4:16 nos explica que podemos acercarnos nosotros a Él confiadamente, ¿sí? No hay una barrera entre Él y nosotros y podemos ir a Él más todavía cuando necesitamos fuerzas para vencer. Hebreos 2:18 nos dice que Él es poderoso para socorrernos, mientras que Romanos 5:10 nos asegura que así como abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Y por último, Romanos 8:1 con esta declaración tan linda que nos dice que no hay condenación para aquellos que estamos en Jesús. Ahora es posible que te hayas mirado al espejo y hayas dicho, no, la verdad que yo no merezco nada de lo que Jesús hizo por mí. Ahí yo quiero recordarte un poquito las palabras de Elena de White en el libro El Camino a Cristo, específicamente en la página 55.
Voy a leerte uno nada más de todos los textos que se nos citan ahí en la lección. Hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y realmente desean ser hijos de Dios. Sin embargo, reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa y están propensos a dudar de que sus corazones hayan sido regenerados por el Espíritu Santo. A los tales quiero decirles, no se abandonen a la desesperación. A menudo tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestros defectos y errores, pero no debemos desanimarnos. Incluso si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. No sé cuál es tu situación, no sé cómo te está yendo en este continuo conflicto que hay entre ese deseo de hacer lo bueno, lo que es del Espíritu, y esas tentaciones que vienen de parte de la carne. Yo solo sé que Dios tiene todo lo que necesitas, todo el poder que te haga falta, y está a tu disposición a apenas una oración de distancia. Reflexiona en esto, ¿te parece? Que Dios te bendiga, que sigas teniendo un excelente día y nos vemos la semana que viene.